negativo significa que es una frecuencia 1 porque son frecuencias de corte. Y la otra manera de averiguarlo pues era, si ya se conoce el valor de la frecuencia de resonancia, pues, comparar el valor de la frecuencia que les dieron, que también se lo mencioné en clase, que era una opción, y se puede ver que es menor el valor, por lo tanto es una frecuencia de corte 1. Una vez que se identificó eso, pues había que calcular los valores de los elementos que se pedían. Uno era el capacitor y se podía partir de la frecuencia de resonancia, que es una de las ecuaciones que se podía usar, que era 1 al cuadrado sobre LC, y entonces el capacitor es igual a 1 sobre la frecuencia de resonancia al cuadrado por el valor de la bobina, y eso daba como resultado 50 microfarad, que también pudo haberles dado, porque así salía 5 por 10 a la menos 5 farad, y nada más se expresaba en microfarad. El otro valor, bueno, pues era el valor de la resistencia, que había que partir del ángulo que ya se conocía como el ángulo 1 por el valor de la frecuencia, y el de la frecuencia de resonancia, y es igual a la tangente inversa de la frecuencia 1 por la bobina menos 1 sobre la frecuencia 1 por el capacitor sobre la resistencia. Y entonces, haciendo el despeje correspondiente, pues era igual a la frecuencia 1 por la bobina menos 1 sobre la frecuencia 1 sobre el capacitor, todo por la tangente del ángulo 1. Y eso daba un valor de 33.14.401 ohms, porque es una resistencia. Entonces ya se tiene el valor del capacitor, el valor de la resistencia. Se pedía la frecuencia en la cual se encontraba atrasado, en la corriente con respecto al voltaje de 19 grados, si era la frecuencia de corte 2, y ya se sabe que la frecuencia de resonancia al cuadrado pues es igual a la frecuencia de corte 1 por la frecuencia de corte 2. Entonces la frecuencia de corte 2, que era igual a la frecuencia de resonancia al cuadrado sobre la frecuencia de corte 1, quedaba con un valor de 5.012.58.990, y son radianes sobre segundo. Bueno, ya se tenía entonces esos valores y únicamente faltaba calcular el ancho de banda, que era la frecuencia de corte 2 menos la frecuencia de corte 1, y eso da como resultado 3.765.72.947 radianes sobre segundo. Eso era para el ejercicio 1. Para el ejercicio 2, nuevamente pues hay que ubicar los datos que se tenían, y en este caso se tenía una frecuencia de resonancia de 500 radianes sobre segundo, un ancho de banda de 1250 radianes sobre segundo, y el valor del capacitor, que era de 400 microfaradios. Y como el enunciado, y eso se los dije en clases, si en el enunciado no se especificaba un ángulo diferente de 45 grados, se daba por hecho que se estaba trabajando 45 grados, y entonces se podían utilizar todas las ecuaciones para encontrar los resultados que se pedían. Y uno de ellos pues, era el valor de la resistencia, el factor de calidad, frecuencia de potencia media 1 y frecuencia de potencia media 2. Entonces, en este caso, por cuestiones de datos que requerimos, se pudo calcular a partir de la frecuencia de resonancia el valor de la bobina, y entonces se tiene que la bobina es igual a 1 sobre la frecuencia de resonancia al cuadrado por el valor del capacitor, y esto da 10 milihenries, que sería el primer dato que se tiene. Se pudo calcular el valor de la resistencia del ancho de banda, que es igual a 1 sobre RC, entonces la resistencia pues es igual a 1 sobre el ancho de banda por el capacitor, y eso da como resultado
2 ohms. Y una vez que se obtuvieron el valor de la resistencia de la bobina y del capacitor, pues ya se podía calcular la frecuencia de potencia media 1, que era igual a 1 sobre 2RC, perdón, me faltó un menos. Aquí es menos, más menos la raíz cuadrada de 1 sobre 4 R cuadrada C cuadrada más 1 sobre LC. Sustituyendo datos, pues la frecuencia de potencia media 1 era igual a menos 605 más menos 800.39.052. Ya les había mencionado que no hay frecuencias negativas, entonces la frecuencia 1 era de 175.39.052. Y la frecuencia 2, recuerden que únicamente cambia el signo, que en vez de ser negativo es positivo, y entonces quedaba de 1.425.39.052. Nada más que estas eran en radianes sobre segundo y el enunciado lo pedía en F. Decía F su índice 1 y F su índice 2. ¿Qué significa? Pues que entonces la frecuencia 1 será igual a omega 1 sobre 2pi, y esto daba como resultado 27.91.425, pero ya eran hertz, mientras que la frecuencia 2 será igual a omega su índice 2 sobre 2pi, y eso daba como resultado 226.85.794 hertz. Nada más faltaba calcular el factor de calidad, y pues el factor de calidad se podría obtener como omega, o la frecuencia de resonancia por el valor de la resistencia y el capacitor, y daba de 0.4. Ya se tiene entonces tanto el ejercicio 1 como el ejercicio 2. Aquí yo lo único que hice fue omitir ciertas sustituciones que ustedes tenían que hacer, y le podemos agregar del tiempo que llevamos 10 minutos a cada ejercicio, quiere decir que serían 20 minutos más. Entonces estamos hablando de que todavía tienen bastante tiempo para resolver el ejercicio que hace falta. Permítanme un momento. Ya les envié la imagen al grupo de WhatsApp, entonces podemos continuar. Faltaba el ejercicio 3, y tanto en clase como quienes me preguntaron de los ejercicios serie paralelo, siempre les dije que para el ejercicio de un serie paralelo tenían que hacer todo el proceso para llegar al resultado, que no tenían que nada más ubicar las ecuaciones que están en sus notas, aunque tenían que llegar a ella, a una en especial, tenían ustedes que hacer todo el proceso matemático. Entonces, en realidad, ¿cuál era ese proceso? Pues empezar con la admitancia total, que era 1 sobre R su índice 1 más I omega L. Y yo les comenté también en clase que el su índice que le pusieran a la resistencia era completamente arbitrario. Yo voy a usar 1 y 2, pudieron usar A y B, pudieron usar L y C, cualquier simbología que les permitiera identificar cuál era la resistencia que estaba en serie a la bobina y cuál era la resistencia que estaba en serie al capacitor. Entonces había que separar parte real de parte imaginaria, multiplicando cada término por su conjugado, y tenemos que es R1 menos I omega L sobre R1 elevado al cuadrado más omega cuadrada L cuadrada. Esto más R su índice 2 más I sobre omega C de R su índice 2 elevado al cuadrado más 1 sobre omega cuadrada C cuadrada. Había que separar parte real de parte imaginaria nada más. Y en el denominador es R1 al cuadrado más omega cuadrada L cuadrada. En el numerador es R su índice 1 más R su índice 2
sobre R su índice 2 elevado al cuadrado más 1 sobre omega cuadrada C cuadrada más el imaginario, que en este caso quedaba 1 sobre omega C sobre R2 elevado al cuadrado más 1 sobre omega cuadrada C cuadrada menos omega por L sobre R1 elevado al cuadrado más omega cuadrada L cuadrada. ¿Qué se hacía? Recuerden que comenté parte fácil, ser igualar la parte imaginaria a 0. ¿Y qué pasa? Hasta aquí es el análisis eléctrico. Bueno, desde aquí es el análisis eléctrico. Ya todo lo que estamos haciendo es un proceso matemático para llegar al resultado. Lo único que tenían que hacer era no equivocarse en el despeje y tenían tanto las notas como los ejercicios que hicieron de la guía para guiarse, y ya que nadie preguntó nada, pues di por hecho que no tenían ningún problema en las soluciones. Y los pocos que preguntaron, bueno, pues les comenté qué había que hacer. A partir de aquí, una vez que se iguala a 0, ya repito, desde el momento en que establecimos cómo se iba a calcular la admitancia total, ya todo era un proceso matemático para separar parte real de parte imaginaria, y después para encontrar lo que se quería, únicamente es estar trabajando con álgebra para poder encontrar la ecuación que podríamos llamar la general, y a partir de la cual se van a obtener los valores que se necesitan. Llegando a este punto, pues hay que multiplicar denominador por numerador y denominador por numerador, y entonces nos queda R1 elevado al cuadrado sobre omega C más omega L sobre omega L, perdón, aquí me faltó elevarlo al cuadrado, este es omega L cuadrada, sobre C, porque al multiplicar 1 sobre omega C por omega cuadrada L, el cuadrado se va con esta omega y queda la L, nada más me queda omega L cuadrada sobre C. Después aquí va a quedar resistencia 2 elevado al cuadrado por omega L más 1, perdón, no 1, L sobre omega C cuadrada. Les hice el comentario, y si no está en las notas, que siempre para eliminar la fracción utilizamos el denominador de mayor grado, que es este, ya que aquí es omega C, aquí es C, y aquí es omega C cuadrada. Entonces todo había que multiplicarlo, perdón, por el denominador de mayor grado, que es omega C cuadrada. Y entonces lo que vamos a tener es, al multiplicar nos va a quedar primero omega R1 al cuadrado por C cuadrada, que sería omega C, perdón, corrijo. Al multiplicar nos va a quedar, en este caso, R1 al cuadrado por C, ya que esta omega se elimina con esta omega y la C cuadrada con una de las C que está en el denominador, y nos queda R1 elevado al cuadrado por C. Más, en este caso vamos a tener omega cuadrada, ¿sí? L cuadrada y C, nada más. ¿Por qué? Porque al multiplicar todo por omega C cuadrada, bueno, nos queda la omega cuadrada, la C cuadrada del numerador, se elimina una C con la C del denominador y nos queda esta C y la L cuadrada. Y después va a quedar R2 elevado al cuadrado por omega cuadrada por C cuadrada por C más L. Esta era la ecuación que en las notas se marqué de cierta forma y a la que se tenía que llegar. A partir de esta expresión, o más que ecuación de esa expresión, se determina el valor del elemento que se desea, que pudo haber sido la resistencia 1, la resistencia 2, el capacitor o la bobina. Como el ejercicio pedía la bobina, pues entonces había que trabajar con la bobina. Tenemos el término elevado al cuadrado, aquí el término lineal, entonces había que factorizar a L, y nos quedaba pues, R1 elevado al cuadrado por C más omega cuadrada C por L cuadrada igual a
R2 elevado al cuadrado por omega cuadrada C cuadrada más 1, todo multiplicado por L. Ya les había comentado que nunca el término que está elevado al cuadrado puede ser negativo, entonces es por, bueno, de preferencia, es por eso que este término lo pasamos a el lado izquierdo de la expresión y ordenamos términos y nos queda omega cuadrada C L cuadrada menos R2 elevado al cuadrado por omega cuadrada C cuadrada más 1, todo por L, más R1 elevado al cuadrado por C y va a ser igual a 0. Sustituyendo datos nos queda 10L cuadrada menos 5L más 0.025 igual a 0. Entonces la inductancia 1 va a ser igual a 0.49.494 henrys que pudieron haber escrito 0.5 henrys. Mientras que la inductancia 2 era 0.00505 henrys, que era igual a eso se está terminando. Si le agregamos 10 minutos más, sería media hora la que había que agregarle ahorita. Quiere decir que todavía les quedaban 40 minutos para terminar el examen, con todo el tiempo que tuvieron. ¿Dudas o preguntas con respecto al examen primero? Sí, profe, yo tengo una duda. ¿Sí me escucha bien? No escucho, un poquito más fuerte. Sí te alcanzo a oír, pero no te entiendo muy bien. Un momento. Es que, ¿Qué duda hay? espérame, primero Más fuerte, no te escucho. Si no, mándame un mensaje por el chat de Zoom para que pueda yo leerlo, porque no te alcanzo a escuchar. No sé cuál sea tu duda. Profe, para multifrecuencia, ¿cuándo estamos contemplando el examen? Permíteme, primero vamos por pasos. En el primer ejercicio, el valor de la resistencia es a través del ángulo. Les dije que no se podía usar otra ecuación. En el ejercicio, cuando el ángulo era diferente de 45 grados, era solamente con teta su índice 1 igual al tangente a la menos 1 de omega 1L, menos 1 sobre omega 1C sobre R. ¿Y eso por qué? Porque era un circuito serie. El segundo ejercicio era un circuito paralelo y eso lo especificaba yo muy bien en el enunciado, y el tercer ejercicio era un serie paralelo. Entonces, para el cálculo de la resistencia no había ninguna otra ecuación, puesto que se los estuve recalcando aquí en Zoom, les pregunté si había dudas y además en la guía, seguía estableciendo eso. Cuando alguien me llegó a preguntar que si el ángulo era diferente de 45 grados, solo había 4 ecuaciones y una de ellas era la del ángulo, y en función de esa se podía determinar cualquier variable, aún incluyendo a las frecuencias de corte 1 y 2. Pero les mencioné que si se tenía la otra ecuación, pues era más viable usar la otra ecuación que la del ángulo. Entonces, no hay otra ecuación que no sea con la del ángulo para calcular el valor de la resistencia en el caso del ejercicio 1. ¿Alguna otra pregunta con respecto al examen? De resonancia, claro está. ¿No? No, profe. Bueno, ¿no? Bueno. Entonces, terminamos lo que es el ya de resonancia, y primero quiero aclarar una cosa. Yo les estuve diciendo durante todas las clases de resonancia, y además desde el momento en que les indiqué que ya no me mandaran ninguna tarea al correo de Gmail, que todo era el de Hotmail, en clases se los mencioné varias veces. El día del examen, que les envié el examen, que se supone fue primero, y después los mensajes, tuvieron que haber leído los mensajes. Si no les gusta leer todo, de nuevo, ahí es responsabilidad de ustedes, no mía.
Y ahí les aclaré que tanto el examen como las tareas se enviaban al correo de Hotmail y se los volví a escribir 2 veces, creo, si no es que una, pero mínimo fue una, pero hasta donde me acuerdo fueron 2 veces. Entonces, repito, si ustedes no leen las indicaciones, yo no puedo hacer nada. Ya esa es responsabilidad de ustedes. Ahora, cuando me han mandado mensajes, hay algunos que no contesto y les digo hasta que estemos en clase porque es para todo el grupo, porque considero que varios tienen la misma duda. Habrá otros que no, porque no tengo más que darme por enterado. Quizás mi problema es decirles, está bien, cuando yo sé que ustedes, yo no he eliminado las notificaciones o no sé cómo se llame en mi celular, como para que no se den cuenta que ya leí el mensaje. Si no contesto nada es porque no hay nada que decir, de acuerdo a lo que ustedes comentan. Cuando es algo que yo puedo remediar, como por ejemplo, que uno de sus compañeras o compañeros sufrió un accidente y se lastimó la mano y no podía escribir el día del examen el comentario para ella en específico, que no tenía que decirle a nadie, o para él en específico, que no era para nadie más, por eso no lo abrí, pues era que lo hiciera alguien en su casa, ya fuera su hermano, su mamá, su papá, o a ver quién le ayudaba a escribir el examen, y después me enviaran las imágenes de otro de sus compañeros o compañeras que se fue a otro país, porque sí es un país, a trabajar, sea verdad o no fue lo que me dijo, pues le comenté que lo único que yo podía hacer era que me mandara, más bien que él estuviera al pendiente del grupo de WhatsApp, porque me imagino que allá también había telefonía, o ver de qué manera se podía enlazar, o por correo, a ver qué, o preguntarle a alguien de ustedes, porque a alguien tenía que conocer de la escuela, cuándo era el examen y que pues en su trabajo pidiera hora y media, ni siquiera el día completo, sino hora y media para hacer el examen y pues, después regresar a su trabajo. Entonces, yo no puedo hacer más de esas indicaciones porque son generales. Habrá otras que me tendré que dar por enterado, pero yo no puedo resolver el problema. Y siempre les he dicho que la asistencia no es algo que me importe mucho. Digo, lo tomo como referencia, sobre todo por las preguntas que luego hacen, pero con el examen y que me entregaran las tareas era más que suficiente. Porque de esa manera yo a trabajar. Ya sé que a veces el internet falla, que no tienen, pero también les dije que vieran la manera de que por lo menos el día del examen pudieran tener el internet para mandarme los archivos. Y repito, les estuve enviando tanto en el correo, perdón, no en el correo, en el grupo de WhatsApp del día del examen, el nombre del archivo de Hotmail, en clase se los dije, entonces ya no es responsabilidad mía. Yo voy a revisar todo lo que esté en Hotmail en tiempo y forma, nada más. Si no me llegó durante el horario de clase y llegó después, no lo voy a considerar, a reserva de que ustedes me hayan indicado con una imagen o me la indiquen ahorita todavía, por eso no he calificado nada, ya que estoy aclarando ese punto, de que lo enviaron en tiempo y forma, pero se equivocaron de correo, aunque no debería de considerarlos, porque si muchos no se equivocaron o varios no se equivocaron, es que pusieron atención a lo que yo les indiqué, y debería yo de dejarlos sin calificación a todos ellos que no lo hicieron, porque si hubo quien sí puso atención, no tengo por qué demeritar esa atención que sí puso con respecto a los que no, pero yo creo que ya que estamos terminando, pues va a ser casi la última vez que lo haga. Y con los siguientes, gracias a ustedes, pues voy a ser más estricto en la manera de hablar y de especificar con sus demás compañeros de los otros semestres para no cometer estas situaciones en que ustedes quieren que todo se considere cuando ya se establecieron las formas de trabajo y la manera en que se van a enviar los correos. Pero bueno, esa es harina de otro costal, dirían por ahí. Entonces, aclarado ese punto, en la manera de calificar, todo lo que me envíen, yo se los especifiqué muy bien, es al correo de Hotmail y lo escribí varias veces. Todavía me preguntaron de manera individual algunos si se los volví a mandar. El día del examen les volví a escribir el correo en el grupo de WhatsApp. No puedo hacer más. Si ustedes no saben,
identificar pues valga la expresión, aunque no es de manera total, pero pues es la única que hay, seguir instrucciones, pues no puedo hacer nada. Mi parte yo ya la llevé a cabo, que es darles clase, tratar de enseñarles los conceptos que se necesitan y no más. Lo que se necesita para la materia y para algunas otras materias. Entonces, esa parte por mí está referenciada y tenemos clase el día de mañana para continuar con dudas. Hoy les voy a enviar la guía de multifrecuencia para que ustedes puedan analizar los ejercicios. No es necesario que los hagan, pero si ya empiezan, no tengo ningún problema. Ya les he dicho que las fechas límites que pongo es para entregarlo, no es para que se esperen hasta ese día. Si los quieren resolver antes, pues mejor para ustedes. Pero si se quieren esperar una hora antes, pues es problema de ustedes. Entonces, empezaríamos ahorita con lo que es multifrecuencia, que básicamente son conceptos mínimos los que necesitamos. Ya envié los ejercicios de YouTube que considero son más que suficientes por las variables que hay que hacer. De nuevo, bueno, primero, antes de continuar, ¿alguna pregunta o duda con respecto a lo que se refiere a resonancia? ¿Ha contestado algún correo, profe? ¿Perdón? ¿Ha contestado algún correo No, los les cuales hemos acabo de mandado mencionar hace un mail? momento que no he calificado nada porque quería yo hablar primero con ustedes. ¿Ya ves cómo pones atención? Se los dije hace un momento, o no sé si entraste después de que lo haya yo dicho, no puedo saberlo. No estoy checando a qué hora se conectan. Entonces, repito, no he calificado nada hasta el día de hoy. Voy a empezar con todas las tareas de resonancia nada más y de multifrecuencia que va una. Y con el examen de resonancia tampoco lo he calificado porque primero ya saben que les mando la solución, pero en este caso, como no es mucho el tiempo que se tenían que llevar, puesto que nada eran más que ecuaciones, por eso me esperé a la clase y si se dan cuenta, pues ya lo acabamos de resolver y todavía seguimos en clase, hay suficiente tiempo. Entonces, ¿alguna otra pregunta de algo que no haya dicho ya? Del tema de resonancia, claro está. No, profesor. No, profesor. ¿No? Bueno, vamos a iniciar con multifrecuencia. En la parte de multifrecuencia, en realidad, ¿por qué no la consideran mucho? Porque no es algo que influya mucho en sus circuitos o cuando influye no se dan cuenta. ¿A qué me refiero? Hay veces que dicen que su cargador de su celular se quema muy rápido o deja de funcionar en su casa, o que los focos de su casa se queman de manera muy rápida, aún siendo de LED, que no duran mucho, o que algún equipo eléctrico, ya sea la licuadora, el horno, X cosas, sufre muchos problemas siempre, porque no se percatan que esos equipos generan armónicos y esos armónicos van dañando los equipos o les van quitando vida útil. Básicamente, hablando de multifrecuencia, se manejan 4 grupos, podrían ser más, pero son los más comunes a nivel que es posible observarlos. Y podemos decir que hablando de dispositivos electrónicos, pues estos generan armónicos en la red eléctrica que no solo afectan a la red eléctrica, sino que afectan a todo lo que esté conectado, que implica que también afecta a sus equipos, a sus aparatos que ustedes tengan conectados en su casa, como son en este caso, hablando de esos dispositivos electrónicos, pues los convertidores y rectificadores, que si lo checamos de manera puntual, pues todos los eliminadores de batería que son sus cargadores del celular, el cargador de la laptop, de la, ¿cómo se llama?, de la tablet, hasta de la computadora de escritorio, pues tienen rectificadores porque todos sus circuitos integrados trabajan a corriente directa. Entonces, de la corriente alterna lo pasan a corriente alterna, de corriente alterna, perdón, lo pasan a corriente directa y pues tienen transformadores y tienen rectificadores. Entonces, ahí están afectando y como el problema es que a veces, si en su casa fueron los únicos que lo usan, pero luego se conectan varios, y si varias casas tienen lo mismo, pues la línea eléctrica por eso tiene esos problemas. Otros son los que generan arcos eléctricos. ¿Cuáles son? Bueno, pues una es
todo el alumbrado que utiliza todavía, o todos los que son fluorescentes o que utilizan vapor de sodio, es decir, todos los que utilizan gases para funcionar, hablando de alumbrados, de focos, generan pequeños arcos eléctricos que hacen que se generen armónicos de nuevo en la línea eléctrica y modifican. Los focos LED tienen también balastras que generan esos pequeños cambios y es por ello que a veces los focos LED se queman más rápido que un fluorescente porque son más están susceptibles a esos cambios o picos de voltaje y de corriente que ustedes no los perciben, pero están presentes en las líneas eléctricas. También los dispositivos ferromagnéticos, como son transformadores, motores de inducción, de nuevo, pues todos los equipos, hablando de televisiones, hablando de una licuadora, una lavadora, tienen motores. La televisión es en los transformadores que pasan, que disminuyen los 120 volts y los disminuyen al voltaje que necesitan los circuitos integrados, generan armónicos. Y pues todos los motores eléctricos generan armónicos. Entonces, esos armónicos que no se detectan porque están implícitos en la línea eléctrica, a veces generan que ciertos equipos en su casa se quemen con mucha frecuencia porque son muy susceptibles a variaciones de voltaje y de corriente. Y muchas ocasiones, por eso se les dice que coloquen un regulador de voltaje en su casa para que no tengan ese problema. Pero aún así, ese mismo regulador de voltaje genera armónicos. Y en sus notas están pues, algunos porcentajes de las cargas que se consideran no lineales porque tienen variaciones, no tienen una carga constante. Y por ejemplo, del 100% que genera armónicos en la línea eléctrica, pues todo lo que es el alumbrado con vapores, háblese de cuestión de vapor de sodio, fluorescencia, todo ello afecta en un 26% la línea de eléctrica. Equipos de comunicaciones, es también en un 26%. Hablando de todos los controladores que se colocan para las casas o edificios inteligentes, hasta un 58%. Estamos hablando de detectores de humo, detectores de ruido, cámaras, todo ese tipo de situaciones. Las computadoras de escritorio, las impresoras, cargadores, casi equipo electrónico generan hasta un 124% de los armónicos en las líneas eléctricas, es decir, se van más allá del 100%. Y las fuentes de energía ininterrumpida, que son los UPS y los no break, también generan hasta un 26%. Entonces, todo ello genera armónicos que, repito, hay ocasiones que si ustedes no tienen un regulador de voltaje, porque no necesariamente es en su casa, sino es en todas las casas que están conectadas y en la línea eléctrica, pues se generan picos de voltaje y de corriente que no precisamente es una descarga, pero que pueden llegar a quemar aparatos eléctricos o electrónicos o hasta los mismos focos a veces se llegan a quemar por esos picos de corriente y voltaje altos. Esos armónicos son importantes considerarlos para el diseño de las redes eléctricas o en su caso para el diseño de algún circuito electrónico que se necesita, hablando sobre todo de la electrónica de potencia. Claro que se está apostando a que como la electrónica cada vez se ha mejorado más, pues esos pequeños problemas que se generan por no ser cuestiones lineales se vayan corrigiendo y entonces llega un momento en que ya no se produzcan tantos armónicos, o sea, el menor número de armónicos en un circuito. Y básicamente aquí vamos a trabajar con funciones periódicas. Existen dos tipos de funciones que son las no periódicas y las periódicas. Si habláramos de funciones no periódicas, o las funciones no periódicas más comunes o que se identifican de una manera común, pues es un pulso eléctrico, y otro sería un tren de pulsos. ¿Por qué se habla de un pulso eléctrico? Un ejemplo muy práctico para que ustedes lo pudieran como identificar, pues es un contador. Si hablamos de un contador electrónico para identificar cuánta gente accesa a X parte, puede ser que una persona entre y pasen después 10 minutos, 20 minutos, media hora, una hora, 24 horas sin que nadie entre a ese lugar. Y entonces tenemos un pulso y puede ser que a lo mejor hasta el otro día
tengamos 5 pulsos porque una persona entró, después de esa persona entraron 10, pasaron 10 segundos, 10 minutos y entró otra, después 1 hora. Es decir, no es una función periódica, no se repite de manera constante en el tiempo y además en un intervalo de tiempo fijo, sino que es completamente arbitrario el tiempo en el que se puede repetir. Hablando de un tren de pulso, pues sería como si 10 personas pasaran 1 segundo atrás de otra, o más bien 3 segundos o lo que fuera una después de otra, pero después de cierto intervalo de tiempo grande o pequeño, hablemos de 1 minuto, después de que pasaron 10 personas pasa 1 minuto y pasan otras 10, después pasa, no sé, 2 horas y pasan 5, podríamos manejarlo como un tren de pulsos, es decir, recibo información, pero después ya no tengo la certeza de cuándo se va a volver a repetir. Entonces, esas funciones no periódicas, básicamente, las usamos para otro tipo de cuestiones, para contabilizar, para identificar a lo mejor ciertas señales que nos indican algo. Mientras que las funciones periódicas son aquellas que nos van a permitir alimentar cualquier circuito eléctrico. ¿A través de qué? De una serie de Fourier, que ustedes ya saben, o ya tomaron el curso de series de Fourier o lo van a tomar, en el cual cualquier función periódica se puede descomponer en una serie de Fourier. ¿A qué me refiero? Que debe de cumplir con las condiciones de Dirichlet, que básicamente son 3 las que importan. Si hablamos de corriente o voltaje y estamos en función del tiempo, lo único que nos interesa es que esa función periódica cumpla con ciertas características de las que define Dirichlet para poder decir cuál es esa o cuáles son ellas, que son 3. La primera es que esa función periódica se repite en un intervalo de tiempo t, que no es más que el periodo, en un periodo que ya esté bien definido. La segunda es que tenga un número si es discontinua, tengo un número finito de discontinuidades. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda ver cuántos diferentes tipos de formas de onda me genera esa función en el intervalo de tiempo que yo ya definí como mi periodo. En este caso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 discontinuidades, es decir, las podemos contabilizar y definir, por eso hablamos de un número finito. Y la otra es que si el número tiene valores máximos y mínimos, se tenga un número finito de máximos y mínimos, aquí tendríamos 1, 2, 3 mínimos y 1 y 2 máximos.